Buen día con aquellas personas que se encuentran viendo este vídeo. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 31 de Fisiología, donde hablaremos acerca de la regulación ácido-básica. Recuerden suscribirse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejen su me gusta en caso que les agrade la ponencia y recuerden que todas las diapositivas que les presento lo tienen a su disposición en mi perfil de Udox. El link de mi perfil lo van a poder encontrar en la descripción, ¿correcto? Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis y pues sin más preámbulos iniciamos con el tema. Entonces, ustedes tienen que saber que dependiendo si el cuerpo está ácido, es decir, una acidosis, o hay una alcalosis, todo va a depender del hidrógeno, ¿correcto? Depende del hidrógeno. Entonces tenemos que hablar un poquito acerca de este ion, ¿bien? Tenemos que saber que la concentración de hidrógeno es normalmente a nivel extracelular es increíblemente bajo, miren, es de 0,00004 moliequivalentes por litro. O también podemos decir que es de 40 nanoequivalentes por litro. Entonces, al ser una concentración tan baja, bien, pues suele expresarse con otra escala logarítmica, de otra manera, ya no por moliequivalentes, ya no por nanoequivalentes, sino por una escala que probablemente muchos lo hayan escuchado, que es el pH. ¿Cierto? El potencial de hidrogeniones o de hidrógenos. Bien, y este pH va a cambiar obviamente dependiendo a qué líquido o a qué compartimento nos estamos refiriendo. Por ejemplo, a nivel de la sangre arterial es de 7,4, mientras que a nivel venoso es de 7,35. Por otro lado, miren acá, el nivel de la orina es de 4,5 a 8, dependiendo. A nivel de los jugos gástricos, donde tiene que ser muy ácido, miren cómo el pH es de 0,8. Entonces varía dependiendo el líquido a que nos estemos refiriendo. Bien, pero los valores que más nos interesan a nosotros son los de la sangre. Bien, el pH, los potenciales de hidrogeniones en la sangre. Si bien el libro dice estos valores exactos, la mayoría de laboratorios bien tienen como referencia que el pH es entre 7,35 a 7,45. Si un paciente sale con un pH menor a 7,35, quiere decir que ese paciente está con una acidosis o acidemia. Mientras que si su pH está por encima de 7,45, quiere decir que está en un estado de alcalosis o alcalemia. Entonces, para que se entienda mejor y la importancia del hidrógeno, nosotros debemos saber el significado, el concepto de lo que es un ácido y de lo que es una base. De ahí también podemos mencionar el concepto del álcali, sí, pero lo que más deben saber o comprender son estos dos primeros conceptos. Bien, entonces un ácido es una solución que tiene la capacidad de poder liberar hidrógeno, es decir, sacar hidrógeno de sus componentes y hacer que esta molécula se encuentre libre, se encuentre ionizada. ¿Correcto? Ese es un ácido, sustancia que es capaz de liberar el hidrógeno, como por ejemplo el ácido clorhídrico o el ácido carbónico. Son capaces de liberar hidrógeno. Bien, mientras que una base es lo contrario, es aquella sustancia que es capaz de captar, capaz de ligar un hidrógeno a sus componentes, para que no esté libre por ahí o esté ionizado. Bien, ejemplos de bases como el bicarbonato, las proteínas plasmáticas como la hemoglobina también son capaces de captar, bien, de captar, de ligar hidrógenos para que no se encuentren libres. Bien, mientras que un álcali es la combinación de uno o más metales alcalinos como por ejemplo el sodio, el potasio, el litio, con un ion muy básico como por ejemplo el hidroxilo que se representa con el OH. Como les digo, lo de comprender el álcali tal vez no es tan importante en estos momentos, pero sí debemos saber la diferencia entre un ácido y una base y su interacción con el hidrógeno. Bien, el ácido libera hidrógenos y la base capta, liga, arrastra hidrógeno. ¿Correcto? Muy bien. Entonces,
La regulación ácido-base depende de tres sistemas que actúan mutuamente. ¿Bien? El sistema más importante es el sistema de amortiguación, ¿correcto? ¿Por qué es el más importante? Porque el sistema de amortiguación actúa tan solamente en segundos, entonces es capaz, ¿bien? Es capaz de poder ser la primera línea de defensa en la regulación ácido-básica. Ese es nuestro sistema de amortiguación, ¿correcto? Entonces, ¿qué son los amortiguadores? Los amortiguadores son todas esas sustancias que son capaces de unirse de manera reversible a los hidrogeniones. Es decir, son aquellos sistemas que son capaces tanto de liberar, como si fuesen ácido, como de captar, como si fuesen base. Entonces, como tienen ambas funciones, obviamente van a poder participar en la regulación ácido-base. ¿Cierto? Nuestra segunda línea de defensa, que es aquella que actúa en minutos, ¿bien? Es por parte de los pulmones. ¿A través de qué? A través de la ventilación pulmonar, que es algo que lo comanda el centro respiratorio. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué los pulmones? Porque los pulmones son capaces de eliminar y de controlar la eliminación del dióxido de carbono. Entonces también el dióxido de carbono, recuerden que es un ácido, eleva el pH, perdón, disminuye el pH, es un ácido. Entonces, dependiendo qué tan rápido o qué tanto respiremos, vamos a ir eliminando el dióxido de carbono. Y justamente dependiendo de eso, vamos a tener una regulación ácido-base diferente. Y nuestra tercera línea de defensa es aquella que actúa en horas e incluso en días, que es por parte del sistema renal, de parte de los riñones. ¿Cómo? Generando una orina ya sea muy ácida o generando una orina alcalina. Entonces, de esa manera elimina el exceso tanto de ácidos como de bases. Entonces, son tres sistemas que debemos recordar que se encargan de la regulación ácido-base. El sistema de amortiguación, los pulmones y los riñones, ¿correcto? Entonces, primero hablemos justamente del sistema de amortiguación. Existen varios sistemas de amortiguación que actúan dependiendo del compartimento. Miren, primero está aquel sistema de amortiguación que es importantísimo, el más importante a nivel extracelular. Bien, no a nivel intracelular, a nivel extracelular, que es el sistema amortiguador del bicarbonato. Bien, el sistema amortiguador de bicarbonato tiene dos componentes para que puedan actuar. Tiene el ácido carbónico, que se representa como H2CO3, y tiene el bicarbonato de sodio, que es el NaHCO3. ¿Correcto? Entonces, acerca del ácido carbónico ya lo hemos comentado en anteriores capítulos, ¿cierto? Recuerdan que el dióxido de carbono, el CO2, ¿no? Miren acá, se junta con el H2O a través de una enzima que se llama anidrasa carbónica, ¿no? De esta manera se juntan estas moléculas y forman el ácido carbónico, que ya sabemos que está representado como H2CO3. Pero también sabemos que el ácido carbónico es capaz de disociarse, pero ya no como CO2 y H2O, sino de una diferente manera, ¿no? Se disocia en una molécula de hidrogenión y en una molécula de bicarbonato. ¿Cierto? Eso es por parte del ácido carbónico. Mientras que por otro lado, el bicarbonato de sodio también es capaz de disociarse en la molécula de sodio y en la molécula de bicarbonato. Entonces, si se dan cuenta, todo el sistema de amortiguación es el siguiente que ven acá. Bien, esto es la estructura del sistema de amortiguación de bicarbonato. ¿Por qué? Porque sabemos que el CO2 se junta con el H2O y a través de la anhidrasa carbónica se convierte en H2CO3, que es el ácido carbónico. Y también sabemos que el ácido carbónico se disocia para generar una molécula de hidrogenión y una molécula de bicarbonato. Y también sabemos que si se junta una molécula de sodio a la molécula de bicarbonato, genera el segundo componente que es el bicarbonato de sodio. Entonces, esto de acá es la estructura del sistema de amortiguación del bicarbonato.
Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bien, ¿qué ocurre si a este sistema de amortiguación le aumentamos hidrogeniones? Miren, bien, ¿qué ocurre si se aumentan hidrogeniones? Es decir, si se añaden ácidos. Entonces, cuando aumentan estas moléculas, estas se juntan con el bicarbonato. Bien, entonces, el bicarbonato de cierta manera los amortigua. Bien, amortigua. Necesito que entiendan la palabra amortiguación. Bien, estos sistemas que estamos hablando ahorita de amortiguación no se van a encargar de la regulación final. No se van a encargar de eliminar el exceso de bases o eliminar el exceso de ácidos. Simplemente amortiguar. Bien, amortiguar para que luego los pulmones o los riñones terminen generando la regulación ácido-base. Estos solamente amortiguan, por eso es que actúan en segundos. Bien, quiero que se entienda esa idea. Entonces, gracias al bicarbonato que tiene el sistema de amortiguación, bien, va a terminar amortiguando, su mismo nombre lo dice, bien, a este aumento de ácidos, a este aumento de hidrogeniones. Entonces se junta el bicarbonato con los hidrogeniones para generar el ácido carbónico. Y este ácido carbónico va a disociarse en CO2H2O. ¿Qué quiere decir? Que si se dan cuenta va literalmente a la inversa de este camino de acá, ¿cierto? El aumento de hidrogeniones se junta con el bicarbonato formando ácido carbónico. Y el ácido carbónico, bien, se disocia, pero en CO2H2O, es decir, a la reversa. Ese es el sistema de amortiguación del bicarbonato, a la reversa. Y cuando se genera este CO2, ya se provocó la amortiguación y después los pulmones son los encargados de eliminar este exceso de CO2 a través de la respiración. ¿Se dan cuenta cómo actúa? Primero amortiguan, bien, amortiguan el exceso de ácidos, generando el ácido carbónico, y luego este se disocia en CO2 para que después nuestra segunda línea de defensa, que son los pulmones, puedan eliminar el exceso. Bien, entonces así es como actúa el sistema de amortiguación del bicarbonato, que es importante a nivel extracelular. A nivel, ahora, perdón, ¿qué pasa por otro lado si es que se añaden bases? Bien, ya no ácidos, sino que se añaden bases, como por ejemplo el hidróxilo de sodio, que se representa como NaOH. Entonces, miren, aquí está el sistema de amortiguación del bicarbonato, ¿cierto? Entonces, cuando se añade un hidróxilo de sodio, que lo ven acá, bien, el hidróxilo, que tan solamente es el OH, bien, el hidróxilo lo que hace es combinarse con el ácido carbónico, ¿ya? Se junta con el ácido carbónico y de esa manera generan mayores niveles de bicarbonato, mayores niveles de bases. La cuestión está, bien, la cuestión está que la molécula de sodio, bien, como se queda sola, porque el hidróxilo se junta con el ácido carbónico, la molécula de sodio va y se junta con el bicarbonato. Bien, y aquí lo ven, el sodio se junta con el bicarbonato. Bien, ¿y por qué es importante mencionar esto? Porque el hidróxilo de sodio, el NaOH, es una base fuerte. Bien, es una base fuerte que puede aumentar el pH de manera intensa. Entonces, cuando generan estos cambios, bien, la molécula de sodio se junta con el bicarbonato, esa es una base débil. Entonces, si se dan cuenta, el sistema de amortiguación de bicarbonato amortigua. ¿Por qué? Porque convierte una base fuerte en una base débil. ¿Correcto? Ese es el juego de la amortiguación. ¿Bien? Y luego, cuando ya se usa este ácido carbónico, bien, cuando se usa este ácido carbónico, el dióxido de carbono y el H2O se vuelven a unir para formar otra vez ácido carbónico, ¿no? Ese ácido carbónico que se perdió por juntarse con el hidróxido. Bien, como resultado, lo que sucede es que disminuyen los niveles de CO2 y esto va a hacer que la respiración se inhiba. Bien, ¿para qué? Para eliminar menor cantidad de CO2. Bien, se junte ácido y obviamente vaya en contra de las bases. Bien, todo es una compensación. Entonces, la idea
Bien, la idea de la amortiguación creo que está bastante clara. Bien, está bastante clara. Amortiguar, frenar la intensidad del trastorno ácido-base. En este caso, transformando o sustituyendo una base fuerte a una base débil. Eso es por parte del bicarbonato, ¿no? Que es a nivel extracelular. El sistema de amortiguación que es importante a nivel intracelular y también incluido acá en los túbulos renales es el sistema de amortiguación del fosfato. Bien, del fosfato. El sistema de amortiguación de fosfato actúa a nivel de túbulos renales y sobre todo, importante, a nivel intracelular. Bien, intracelular. ¿Cuáles son sus componentes? El H2PO4 y el HPO4. Entonces, en el primer escenario, ¿no? ¿Qué pasa si se junta un ácido fuerte? Bien, un ácido fuerte, como lo puede ser, miren, el ácido clorhídrico, que lo ven acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si se añade un ácido fuerte? Este de acá, bien, el ácido clorhídrico, en este caso, se junta con el HPO4, que lo ves acá, bien, con el HPO4. ¿Y esto qué va a formar? H2PO4. Y el H2PO4 es un ácido débil. Entonces, otra vez se cumple la amortiguación. Sustituir un ácido fuerte en un ácido débil. Bien, entonces amortigua, minimiza la disminución del pH. Amortigua, ¿correcto? Por otro lado, ¿qué pasa si se añade una base fuerte como el hidróxido de sodio? Que lo vemos acá. Este, en vez de juntarse con el HPO4, se junta con el H2PO4. Bien. Y cuando una base fuerte se junta con el H2PO4, generan HPO4, es decir, al revés, ¿no? Y el HPO4 es una base débil. Entonces, nuevamente amortigua. Convierte en una base fuerte como el hidróxido de sodio en una base débil como el HPO4. ¿Correcto? Entonces, ese es el sistema de amortiguación que necesito que recuerden. El del bicarbonato, que es a nivel extracelular, y el del fosfato, que es a nivel intracelular. ¿Correcto? Entonces, ese es el primer sistema, la primera línea de defensa. Nuestra segunda línea de defensa eran los pulmones, el centro respiratorio. ¿Bien? ¿Por qué? Por su control con el dióxido de carbono. Bien, entonces nosotros sabemos, por cultura general, que cuando nosotros respiramos, ¿qué es lo que sucede? Que inhalamos oxígeno, ¿cierto? Inhalamos oxígeno. Y que cuando nosotros botamos el aire, expiramos, ¿cierto? Expiramos, ¿qué es lo que eliminamos? Dióxido de carbono. ¿Correcto? Entonces, dependiendo la cantidad de veces o la profundidad o la intensidad con la que respiremos y exhalemos sobre todo, bien, vamos a ir eliminando el dióxido de carbono, ¿correcto? Entonces, los niveles de dióxido de carbono de nuestro cuerpo dependen de la ventilación pulmonar, ¿correcto? Dependen de la ventilación pulmonar. Ahora, los valores normales de dióxido de carbono a nivel extracelular es de 1,2 miliosmoles por litro, pero no se suele tomar como referencia estos valores, bien en miliosmoles ni nada de eso, sino también lo tomamos como presión. Bien, al dióxido de carbono se le habla en presiones y ahí es donde surge el PCO2, que significa presión del dióxido de carbono. Bien, ¿cuál es el valor normal de la presión del dióxido de carbono? De 40 milímetros de mercurio. Bien, de 40 milímetros de mercurio. Entonces, bien, entonces, miren esta imagen de acá. ¿Qué sucede? Bien, ¿qué sucede? Bien, sea cual sea la razón. ¿Qué sucede si hay un aumento de los hidrogeniones? ¿No? Aumento de los hidrogeniones. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un estado de acidosis. ¿Cierto? Va a haber un estado de acidosis. Entonces, como respuesta, bien, como mecanismo de defensa,
ante un aumento de hidrogeniones a un estado de acidosis, lo que hace el cuerpo, o lo que hace, mejor dicho, el centro respiratorio, es aumentar la ventilación alveolar. Es decir, comenzamos a respirar más rápido. Bien, aumenta la ventilación alveolar. Entonces, si comenzamos a respirar más rápido, con mayor frecuencia, comenzamos a eliminar mayores cantidades de dióxido de carbono, de CO2, obviamente. Entonces, queda menos CO2 en nuestro cuerpo. ¿Y qué les había dicho del CO2? Que es un ácido. Entonces el cuerpo comienza a eliminar ese ácido, el CO2. Entonces disminuye la presión de dióxido de carbono, el PCO2. Y esto obviamente va en contra del aumento de ácidos. Es decir, hay una regulación ácido-base. ¿Se entiende cómo actúa el mecanismo de defensa? Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Si hay una disminución de los hidrogeniones, quiere decir que está en un estado de alcalosis. Entonces, ante esto, el cuerpo actúa disminuyendo la ventilación alveolar. Comenzamos a respirar menos, en menor frecuencia, por lo tanto no se eliminan dióxido de carbono. El dióxido de carbono permanece en nuestro cuerpo, lo que aumenta la presión del dióxido de carbono, aumenta el PCO2. Y como el dióxido de carbono, como el CO2 es un ácido, obviamente va en contra de este estado de alcalosis, es decir, regulación ácido-base. Bien, así es como actúa, bien, los pulmones como participación para la regulación ácido-base. Obviamente, alteraciones o enfermedades neumológicas de la respiración pueden generar alteraciones ácido-básicas, como mencionaremos más adelante. Bien. Y finalmente, nuestro tercer sistema, bien, el tercer sistema o la tercera línea de defensa, bien, que es la que nos importa en esta unidad, es a nivel de los riñones, a nivel renal. Entonces, la primera idea que yo necesito que sepan para que comprendan el control renal o su participación de los riñones en la regulación ácido-base es una ley que siempre se debe cumplir en situaciones normales por parte de los riñones. Bien, es una ley, es una regla, es una propiedad. Bien, ¿qué es lo que dice? Dice que por cada molécula de bicarbonato que se reabsorba, bien, cada molécula de bicarbonato que se reabsorba, siempre debe secretarse una molécula de hidrógeno. Esto siempre debe cumplirse en situaciones normales, en situaciones estables. Por cada molécula de bicarbonato que se reabsorbe, debe secretarse una molécula de hidrógeno. ¿Correcto? Hidrógeno. Entonces, en condiciones normales, bien, en condiciones estables, la secreción de bicarbonato es de 4.400 moliequivalentes por día. Es decir, en la orina o a través de la orina nosotros eliminamos 4.400 moléculas, bien, moléculas de hidrogeniones. Pero la filtración del bicarbonato es de tan solamente 4.320 moléculas. Bien, entonces si se dan cuenta no es la misma cantidad y por lo tanto no se cumpliría esta orden que dice acá, ¿cierto? Entonces si se dan cuenta hay un exceso, bien, hay un exceso de 80 equivalentes de hidrogeniones, bien. Entonces, ¿qué ocurre con ese exceso? Hay unos amortiguadores dentro del mismo riñón que justamente lo que hacen es producir nuevos bicarbonatos. ¿Para qué? Para que estos 4.320 bicarbonatos que se han filtrado puedan llegar a las 4.400 moléculas de hidrogeniones que deben eliminarse, deben secretarse. Y de esta manera se pueda cumplir la ley de que por cada molécula de bicarbonato que se reabsorbe, se debe secretar una molécula de hidrógeno. ¿Correcto? Entonces, miren, el 80, bien, el 80-90% de la reabsorción de bicarbonato, es decir, la mayor parte de bicarbonato que se reabsorbe y por lo tanto
de hidrogeniones que se secreta ocurre en los túbulos proximales. Bien, del 80 al 90%. ¿Correcto? Del 80 al 90%. Entonces, la manera en cómo actúan a nivel celular creo que ya es bastante conocida. Ya hemos dicho que lo que pasa es que el dióxido de carbono difunde hacia dentro de la célula, ¿cierto? Dentro de la célula se va a juntar con el H2O y gracias a la enzima anidrasa carbónica se va a convertir en ácido carbónico, que es el H2CO3. Luego, este ácido carbónico se disocia en una molécula de hidrogeniones, que lo vemos acá, y una molécula de bicarbonato. Bien, la molécula de hidrogenión va a ir hacia la luz tubular, es decir, hacia la orina, gracias a un contratransporte de hidrogenión sodio. Bien, de hidrogenión sodio, que es este de aquí, que se encuentra a nivel obviamente de la membrana luminal. De esta manera, la molécula de hidrogenión sale de la célula hacia la orina y una molécula de sodio ingresa a la célula. Mientras que por otro lado, la molécula de bicarbonato se reabsorbe por el cotransporte de sodio-bicarbonato, que es este de acá. Bien, el cotransporte de sodio-bicarbonato. Correcto. Entonces así se cumple que por cada molécula que se reabsorbe de bicarbonato, se secreta una de sodio. Este es en el 80-90% que ocurre a nivel diario. Bien, el 80-90% de estos valores es a nivel de los túbulos proximales. Un 10% se reabsorbe a nivel de la rama o de la porción gruesa ascendente del ACGN, mientras que el resto se reabsorbe a nivel de túbulos distales y conductos colectores, ¿no? La diferencia está en que a nivel de las células tubulares proximales, si se dan cuenta, estos son transportes activos secundarios. Bien, mientras que a nivel de los túbulos distales y conductos colectores, la reabsorción de bicarbonato y la secreción de hidrogeniones es con transporte activo primario. Las diferencias ya las conocemos. Bien, el transporte activo primario. Si se dan cuenta, aquí está la molécula de hidrogenión y esta sale, por ejemplo, a través de la bomba ATPasa hidrogenión o también la bomba ATPasa potasio hidrogenión. Es un transporte activo primario. Bien, y las células que participan acá son las células intercaladas tipo A, ¿cierto? Las tipo A. Muy bien. Entonces, de esta manera, bien, a través de toda esta nefrona, lo que sucede es la secreción la reabsorción de 4.320 moléculas de bicarbonato y por lo tanto la secreción de 4.320 moléculas de hidrogeniones. Pero no se está cumpliendo la ley de que por cada molécula de bicarbonato se debe secretar una molécula de hidrogenión. ¿Por qué? Porque lo normal, bien, lo diario, lo estable, es que deban secretarse 4.400 moléculas de hidrogenión. Entonces hay un exceso, bien, hay un exceso de 80 moliequivalentes de hidrogeniones. Entonces, ante este exceso, lo que hacen los riñones es generar un nuevo bicarbonato. Bien, generan un nuevo bicarbonato. ¿A través de qué? A través de dos sistemas de amortiguación que son intrarrenales. Bien, intrarrenales. ¿Cuáles son estos dos sistemas? Está, por ejemplo, el sistema amortiguador de fosfato, ¿no? Habíamos mencionado que el fosfato no solamente es importante a nivel intracelular, sino también en los túbulos renales. Ya sabemos que el fosfato es el HPO4, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la molécula de hidrogenión, miren acá, bien, cuando la molécula de hidrogenión se secreta por el contratransporte sodio-hidrogenión, el hidrogenión se encuentra a nivel de la luz tubular, a nivel de la orina, lo que hace, bien, lo que hace es juntarse con el sodio HPO4. Bien, la molécula de hidrogenión se junta con el sodio HPO4. ¿Y esto qué va a generar? H2PO4. Bien, ¿y cuál es la importancia?
Bien, ¿cuál es la importancia de que genere el H2PO4? Que cuando ocurre esto ya no es posible que vuelva a regresar, bien, que vuelva a regresar a la célula. Entonces se secreta del todo la molécula de hidrógeno. Y esto va a hacer que la molécula de bicarbonato termine reabsorbiéndose. De esa manera se genera un nuevo bicarbonato. Bien, nuevo bicarbonato. Bien, este sistema de amortiguación hace que se elimine de 30 a 40 moliequivalentes de hidrógeno. Bien, que aún no es el exceso de 80. Entonces, el resto lo hace el segundo sistema de amortiguación, que es el del amoníaco. ¿Correcto? El del amoníaco, que se representa con NH3. Bien. La cuestión del sistema amortiguador de amoníaco es que actúa diferente a nivel del túbulo proximal y a nivel del túbulo colector. Bien, en el túbulo proximal lo que ocurre es que una molécula de glutamina, miren, una molécula de glutamina se introduce a la célula del túbulo proximal y esta molécula de glutamina se metaboliza, generando dos moléculas de bicarbonato y dos moléculas de NH4. Bien, NH4. Las moléculas o los iones de NH4 lo que hacen es secretarse hacia la luz, bien, se secretan hacia la luz a través del contratransporte NH4 sodio, bien, NH4 sodio. Bien, y cuando se secreta a la luz, el NH4 no es capaz de regresar, no es capaz de reabsorberse. Por lo tanto, las dos moléculas de bicarbonato se reabsorben. Bien, se reabsorben. Eso es a nivel del túbulo proximal. A nivel del túbulo colector, bien, a nivel del túbulo colector, la molécula de hidrogenión, bien, la molécula de hidrogenión que se secreta por transporte activo primario, bien, recuerden que acá están las células intercaladas tipo A, bien, la molécula de hidrogenión que se secreta a nivel de la luz tubular, a nivel de la orina, se junta con NH3, bien, con NH3, y así forman ya fuera de la célula NH4. Y como les dije arriba, el NH4 no puede reabsorberse, por lo que la molécula de bicarbonato termina reabsorbiéndose. Bien, este sistema lo que hace es generar también nuevo bicarbonato y actúa de 40 a 50 moliequivalentes por día. Por lo tanto, los 30 a 40 moliequivalentes por día que hace que se elimine el sistema amortiguador de fosfato y los otros 40 a 50 que lo hace el sistema amortiguador de amoníaco, juntos ya logran eliminar el exceso de 80 moliequivalentes de hidrógeno, generando 80 moliequivalentes nuevos de bicarbonato. Entonces, finalmente se cumple la ley que les mencioné aquí, que por cada molécula de bicarbonato que se reabsorbe, debe secretarse una molécula de hidrógeno. Bien, hidrógeno. Correcto. Entonces, esto es en situaciones normales, esto es en situaciones estables fisiológicos. Obviamente, si es que existe alguna enfermedad, bien ciertas enfermedades pueden generar alteraciones ácido-básicas, bien pueden generar una alcalosis o una acidosis. Y estos pueden ser estímulos para que todo lo que les he mencionado tenga un cambio, tenga un cambio. ¿Para qué? Para buscar la regulación ácido-base. Bien, y obviamente, teniendo en cuenta que la alcalosis y la acidosis son cosas totalmente contrarias, los estímulos también van a ser totalmente contrarios. Bien, totalmente contrarios. En situaciones de acidosis, por ejemplo, los estímulos para que se regule debe ser un aumento de la PCO2, mientras que en alcalosis es una disminución de PCO2. En acidosis, un aumento de la angiotensina 2. En alcalosis, una disminución de la angiotensina 2. Y así, si se dan cuenta, cada uno de esos estímulos son totalmente
contrarios. Bien, son totalmente contrarios. Correcto. Ahora, bien, algo bastante importante, tal vez no tanto a nivel teórico, sino a nivel práctico. Bien, a nivel práctico, algo que sí deben irse ustedes sabiendo de este video, de esta ponencia, es justamente esta tablita de acá. Bien, esta tablita de acá. ¿Cómo yo voy a poder diagnosticar un trastorno ácido-base? Bien, un trastorno ácido-base. Cuando yo voy a saber que el paciente tiene acidosis respiratoria, cuando yo voy a saber que tiene alcalosis respiratoria, acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Bien, entonces, miren, en caso de una acidosis, bien, ya hemos dicho que el valor normal del pH es de 7.4. Para que sepan, de los hidrogenones es de 40 moliequivalentes por litro. Del PCO2 ya sabemos que es 40 milímetros de mercurio. Y del bicarbonato ya sabemos, o les menciono acá, que es de 24 moliequivalentes por litro. Entonces, bien, entonces, si la acidosis, bien, si la acidosis, que ya sabemos que es cuando el pH está por debajo de 7.4, si la acidosis se explica, ¿no? O la acidosis es provocada porque el bicarbonato ha disminuido, es decir, que el bicarbonato está debajo de 24 moliequivalentes, a eso le vas a llamar que es una acidosis metabólica, bien, metabólica, cuando el pH y el bicarbonato están disminuidos. Esa es una acidosis metabólica. Bien, pero el cuerpo no se queda de brazos cruzados cuando ocurre esto. Si lo que están fallando son los riñones a nivel renal metabólico, aún le quedan los pulmones para poder compensarlo, para poder defenderse. Bien, entonces ante una acidosis metabólica, bien, ante una acidosis metabólica hay una compensación primaria por parte de los pulmones, bien, por los pulmones. Y como hay un ácido, hay excesos de ácidos, lo que hacen los pulmones es tratar de eliminar la mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿cierto? Para eliminar este exceso de ácidos. Entonces lo que hacen los pulmones o lo que hace el cuerpo es aumentar la ventilación pulmonar. Esto va a reducir el CO2 y obviamente va a reducir el PCO2. Bien, la presión de dióxido de carbono va a estar por debajo de 40 milímetros de mercurio. Bien, entonces eso es lo que van a encontrar en una acidosis metabólica. Disminuido el pH, disminuido el bicarbonato y también disminuido el PCO2 como una compensación primaria, como un mecanismo de defensa. Bien, ahora, ¿cuáles son las causas clínicas de un estado de acidosis metabólica? Puede explicarse, por ejemplo, por una imposibilidad de los riñones de excretar ácidos, como es en acidosis tubular renal. Puede explicarse porque se están formando cantidades excesivas de ácidos. También puede ser porque se están agregando ácidos. También. O puede ser también porque se están perdiendo muchas bases, se está perdiendo mucho bicarbonato, como por ejemplo en la diarrea o en el vómito intestinal. Bien. Entonces, cualquier enfermedad que tenga estos cuatro factores o alguno de estos cuatro factores pueden explicar un estado de acidosis metabólica. Bien. Ahora, si la acidosis más bien, si la acidosis más bien es por un aumento del dióxido de carbono, es decir, de la presión de dióxido de carbono, tú vas a decir que el problema está acá, en los pulmones. Entonces es una acidosis respiratoria. Y si el problema está acá en los pulmones, ¿qué es lo normal que actúe como defensa? Los riñones, bien a nivel renal metabólico. ¿Qué hacen los riñones como compensación primaria? Aumentan el bicarbonato. Bien, aumentan el bicarbonato para ir en contra, obviamente, de la acidosis. Bien, entonces en la acidosis respiratoria van a encontrar eso: disminución del pH, aumento del PCO2
y un aumento del bicarbonato como compensación primaria, como mecanismo de defensa. ¿Qué causas clínicas, qué causas clínicas pueden generar que el dióxido de carbono se acumule a nivel de nuestro cuerpo? ¿No? Porque eso es lo que sucede en acidosis respiratoria. El dióxido de carbono se acumula. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier factor que disminuya la ventilación pulmonar, obviamente va a hacer que disminuya la eliminación de dióxido de carbono, por lo tanto se acumula en nuestro cuerpo. Esto puede ser, por ejemplo, por una lesión del centro respiratorio, en algún traumatismo, alguna obstrucción de las vías aéreas, como puede ser en EPOC, como puede ser en asma, como puede ser en objeto extraño incluso, como puede ser en fibrosis pulmonar, ¿no? Otras patologías como neumonía, enfisema, ¿no? Todo esto puede llevar a que la ventilación pulmonar sea menor, la eliminación de CO2 sea menor y por lo tanto la presión de CO2 aumente, ¿bien? Y esto obviamente lleva a acidosis respiratoria. Entonces, eso es por parte de acidosis. Vamos por el otro lado de la balanza. Bien, ahora, si la alcalosis, ¿no? La alcalosis es por una reducción del CO2, bien, por una reducción del CO2, porque se elimina un exceso de dióxido de carbono, lo que obviamente pierde ácidos y lleva a un estado de alcalosis. A eso se llama una alcalosis respiratoria. Bien, respiratoria. Entonces, como respuesta, los riñones lo que hacen es disminuir, disminuir el bicarbonato para que obviamente vaya en contra de la alcalosis. Entonces, eso es lo que van a encontrar en alcalosis respiratoria. Aumento del pH, disminución del dióxido de carbono y disminución del bicarbonato. Una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿qué causas clínicas pueden llevar a un estado de alcalosis respiratoria? Bien, si el problema está en que el dióxido de carbono está disminuido, ¿qué quiere decir? Está eliminando excesivamente dióxido de carbono de la persona. Y como lo es a través de la ventilación pulmonar, quiere decir que está respirando muy rápido, ¿no? Está respirando muy rápido, por lo tanto está eliminando el dióxido de carbono. Es decir, hay un estado de hiperventilación, bien, de hiperventilación. ¿Cómo puede ocurrir en la psiconeurosis, por ejemplo? Bien, la típica escena de las películas donde la persona está hiperventilando y lo que le hacen es ponerle una bolsa, ¿cierto? En la boca. ¿Para qué? Para que pueda volver a respirar el dióxido de carbono que elimina. Y obviamente no entrar en un estado de alcalosis respiratoria. ¿Se entiende? Entonces es un estado de psiconeurosis. O también en altitudes elevadas. También. Lo más frecuente es psiconeurosis. ¿Eh? La alcalosis respiratoria es un estado ácido base bastante o poco frecuente, que digamos, ¿no? Mientras que si la alcalosis es por un aumento de bicarbonato, bien, se llama alcalosis metabólica. Como el problema está a nivel de los riñones, lo que lo compensa es a nivel de los pulmones, bien. Entonces la compensación primaria consiste en reducir la ventilación, hacer que la persona respire menos para que pueda eliminar menores cantidades de dióxido de carbono, aumente el PCO2 y como el CO2 es un ácido, obviamente vaya en contra de la alcalosis. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en la alcalosis metabólica. Aumento del pH, aumento del bicarbonato y como compensación primaria, aumento del PCO2. Bien, ¿qué causas clínicas van a llevar a una alcalosis metabólica? Ya sea causas que sean una retención excesiva de bicarbonato o una pérdida de hidrógenos. Bien, por ejemplo, en diuréticos, en un exceso de aldosterona como el síndrome de Kohn, en vómitos de contenido gástrico porque eliminamos ácido clorhídrico, por lo tanto se eliminan hidrógenos, en fármacos alcalinos también. Entonces, cada una de estas alteraciones ácido-básicas, bien, de estos trastornos ácido-base, van a tener sus causas.
Bien, es importante reconocer cuándo es una acidosis respiratoria, cuándo es una alcalosis respiratoria o acidosis metabólica o alcalosis metabólica para poder saber, bien, para poder saber es la causa subyacente y poder corregirlo. Porque ese es el tratamiento de un trastorno ácido-base, corregir su causa, ¿correcto? Corregir su causa. Bien, entonces les había dicho que de este video, bien, de este tema de regulación ácido-base, ustedes como estudiantes de medicina, bien, o internos de medicina tal vez, o doctores incluso, lo más importante de este tema es irnos sabiendo cómo diagnosticar un trastorno ácido-base, ¿cierto? Y eso lo habíamos explicado con este cuadrito de acá, ¿cierto? Ahora, llevando esta teoría a la realidad, bien, llevando esta teoría a la realidad, ustedes deben saber que para nosotros diagnosticar un trastorno ácido-base, necesitamos hacer un procedimiento. Bien, necesitamos hacer un procedimiento de una toma de muestra. Bien, de una toma de muestra. Y a esto se le llama análisis de gases arteriales, famoso AGA. Bien, ustedes como estudiantes de medicina, bien como futuros internos de medicina, definitivamente, no hay chance. El procedimiento más frecuente que van a hacer es esto de acá. Bien, el análisis de gases arteriales, los AGAs. Bien, entonces no vamos a hablar tanto de la toma de la muestra. Lo único que quiero que sepan, eso puede ser motivo de otro video tal vez. Bien, lo que sí quiero que sepan es que en el análisis de gases arteriales, básicamente lo que se hace es tomar sangre arterial. Bien, arterial. Entonces esa sangre arterial que lo toman, ¿no? Pinchan a nivel de la arteria radial, lo más frecuente, ¿no? Toman la muestra de sangre arterial, eso lo llevan al laboratorio y en 3 a 5 minutos a lo mucho ya están los resultados, ¿no? Que es un papelito fino como si fuese un voucher, ¿no? Como si fuese una boleta cuando van a comprar algo. Y ahí vienen todos los datitos de múltiples datos, ¿no? Valga la redundancia, qué es lo que deben analizar, ¿correcto? Entonces, para que ustedes puedan hacer el diagnóstico de un trastorno ácido-base, ustedes deben analizar principalmente mínimo 3 medidas. Bien, 3 medidas o 3 datos que les va a dar justamente el resultado del laboratorio. Necesitan analizar el pH, que es lo primero. Necesitan analizar el bicarbonato, bien, y el dióxido de carbono, que es lo segundo y tercero. Correcto. Entonces, he resumido en 3 grandes pasos lo que es el análisis de gases arteriales, bien, para que ustedes puedan dar su diagnóstico de trastorno ácido-base. Y es justamente el algoritmo que ustedes pueden ver acá. Entonces, cuando ustedes tengan su resultado, bien, del laboratorio, lo primero que ustedes tienen que ver, bien, a lo primero que ustedes tienen que chequear es el pH. Bien, es el pH. Porque el diagnóstico de un trastorno de ácido base, ustedes tienen que darlo por nombres. Bien, primer, segundo, tercer, hasta cuarto nombre, incluso hasta quinto nombre. Bien, entonces su primer nombre de su diagnóstico de trastorno ácido base, es decir, si es una acidosis o si es una alcalosis. Ese es el primer nombre que ustedes deben dar. Correcto. Entonces, para saber si es una acidosis o si es una alcalosis, ustedes tienen que ver el pH. Bien. Si el pH está por debajo de 7.4, ustedes van a decir que es una acidosis. Ese va a ser el primer nombre de su diagnóstico, una acidosis. Mientras que si el pH está por encima de 7.4, el primer nombre de su diagnóstico es alcalosis. Bien, alcalosis. El segundo paso, bien, el segundo paso es analizar tanto el PCO2, la presión de dióxido de carbono,
y el HCO3, que es el bicarbonato. ¿Para qué? Para poder determinar, ya sea acidosis o alcalosis, poder determinar si es metabólico o si es respiratorio. Ese es el segundo nombre de su diagnóstico. O es metabólico o es respiratorio. Entonces, vamos primero con acidosis. ¿Qué pasa si a su acidosis ustedes le encuentran un bicarbonato menor de 24? Ustedes lo que van a decir es que esa es una acidosis metabólica, ¿correcto? Ya le pusieron su segundo nombre, acidosis metabólica. Pero, si su acidosis tiene una PCO2 mayor de 40, bien, si su acidosis tiene una PCO2 mayor de 40, esa es una acidosis respiratoria. Correcto, eso es por parte de acidosis. Por parte de alcalosis. Si su alcalosis tiene un bicarbonato mayor de 24, esa es una alcalosis metabólica. Pero si su alcalosis tiene una PCO2 menor de 40, esa es una alcalosis respiratoria. Entonces, hasta el momento ya le han dado su segundo nombre a su diagnóstico. Bien, el primero que es ácido o alcalino y el segundo si es metabólico o respiratorio. El tercer paso es saber si este trastorno ácido-base se encuentra compensado o no. Bien, si el cuerpo ha reaccionado correctamente ante este trastorno ácido-base. Entonces, ese es el tercer nombre de su trastorno o de su diagnóstico. Saber si está o no está compensado. Entonces, si su acidosis metabólica, bien, si en su acidosis metabólica ustedes ven que el PCO2 está menor de 40, quiere decir que está compensado. Bien, entonces sería una acidosis metabólica compensada. ¿Se dan cuenta? El tercer nombre, acidosis metabólica compensada. Por otro lado, si su acidosis respiratoria tiene un bicarbonato mayor de 40, sería una acidosis respiratoria compensada. ¿Cierto? Por otro lado, si la alcalosis metabólica tiene una PCO2 mayor de 40, es una alcalosis metabólica compensada. Por otro lado, si tu alcalosis respiratoria tiene un bicarbonato menor de 24, es una alcalosis respiratoria compensada. ¿Cierto? Y obviamente, si no se cumplen estos últimos valores que les he dicho, sería algo no compensado. Es decir, si la acidosis metabólica tiene un PCO2 que es mayor de 40 más bien, sería una acidosis metabólica no compensada. Bien, entonces ese es el tercer nombre que ustedes deben darle a su diagnóstico. Si está o no está compensado. ¿Correcto? Entonces, así es como ustedes terminan haciendo, bien, así es como ustedes terminan haciendo un diagnóstico de un trastorno ácido-base, principalmente con esos tres nombres. O es acidosis o alcalosis, primer nombre, o es metabólico respiratorio, segundo nombre, o está compensado o no está compensado, que es el tercer nombre. Y todo esto lo hacen tan solamente analizando estas tres medidas: el pH, el bicarbonato y el dióxido de carbono. Correcto. Ahora, algo que también ustedes deben saber es que si el trastorno ácido-base no está compensado, bien, es decir, si esta acidosis metabólica tiene un PCO2 más bien mayor de 40, a eso se le llama trastorno ácido básico mixto. Bien, mixto. ¿Por qué? Porque hay dos o más causas subyacentes. Bien, ¿qué quiere decir? Que si el problema es a nivel metabólico, bien,
y a nivel respiratorio no lo está compensando, quiere decir que a nivel respiratorio también hay un problema. También hay un problema. Les pongo un escenario. Un paciente, viene un paciente y llega diciendo que tiene abundantes diarreas. Bien, diarrea, 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 y ustedes saben que a través de las heces fecales se pierde, ¿qué se pierde? Bicarbonato, ¿cierto? Se pierde bicarbonato. Entonces el paciente está perdiendo bastante bicarbonato, pierde bases, bien, le tomas tu AGA y encuentras una acidosis metabólica, ¿cierto? Encuentras una acidosis metabólica. Entonces, si te das cuenta, el problema es ¿dónde? A nivel a nivel renal metabólico, porque está perdiendo bicarbonato, ¿cierto? A nivel renal metabólico. Bien, ahora, ¿qué pasa si este paciente, bien, aparte de este problema de la diarrea, tiene como antecedente una fibrosis pulmonar? ¿No? Como antecedente personal, tiene una fibrosis pulmonar porque mucho fumaba. ¿Ustedes creen que una fibrosis pulmonar va a poder compensar esta acidosis metabólica? No. Entonces, lo que van a encontrar es un PCO2 mayor de 40. Y como el problema también es a nivel pulmonar, no va a poder compensar el trastorno ácido-base que genera su diarrea. Entonces, lo que ustedes van a encontrar con casi total seguridad es una acidosis metabólica no compensada, que sería un trastorno ácido-básico mixto, porque hay un problema tanto a nivel renal metabólico como también hay un problema a nivel pulmonar. Tiene dos o más causas subyacentes. ¿Entienden? Entonces, esos tres nombres, bien, esos tres nombres como mínimo es lo que ustedes deben darle a su diagnóstico ácido básico. Bien, a su diagnóstico de trastorno ácido básico. Ahora, ojo acá. Si es una acidosis metabólica, bien, si ustedes diagnostican una acidosis metabólica, esté o no esté compensada, ustedes tienen que darle un cuarto nombre adicional a su diagnóstico. Bien, esto solamente aplica a la acidosis metabólica. Bien, si es una acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria, queda tan solamente con esos tres nombres. Pero si es una acidosis metabólica, tienen que darle un cuarto nombre. Bien, ¿cuál es ese cuarto nombre? Saber el anión GAP. Bien, el anión GAP, también conocido como hiato aniónico. Bien, entonces ustedes deben determinar si el anión GAP se encuentra o no se encuentra elevado. ¿Correcto? Si se encuentra o no se encuentra elevado. Entonces la fórmula para que ustedes sepan cuánto es el anión GAP es tener el valor de sodio y restarlo con el bicarbonato y el cloro. Bien, en el mismo resultado de laboratorio, en el mismo papelito que le dan de laboratorio, ahí también vienen los electrolitos. También van a poder saber cuánto es el sodio, bicarbonato y cloro. Entonces todo se analiza en el mismo papelito, bien, en el mismo análisis de gases arteriales. Entonces, cuando ustedes realicen esta fórmula, bien, ustedes van a tener un valor numérico. Entonces, ustedes deben saber si ese valor numérico te está diciendo que el anión GAP o está normal, bien, o está elevado. Ahora, si el anión GAP esté o no esté elevado, bien, no quiere decir que el paciente esté bien o esté mal, no, sino que el motivo de saber si el anión GAP está o no está elevado es que, dependiendo si está o no está elevado, te va a dirigir a un grupo de causas reducida. Bien, entonces, fíjense, un anión GAP no elevado, el no elevado se encuentra entre 8 y 16. Obviamente estos valores pueden cambiar dependiendo del laboratorio. Bien, y si está por encima de 16, obviamente es un anión GAP elevado. Entonces, dependiendo si el anión GAP está o no está elevado, bien, ustedes van a poder dirigir a unas causas reducidas para que vayan filtrando sus diagnósticos. Y eso es algo que justamente pueden ver en este cuadrito de acá. Bien, supongamos que el anión GAP, bien, que el anión GAP
les haya salido no elevado, es decir, entre 8 y 16. Entonces, si a su acidosis metabólica le sale un anion gap elevado, perdón, un anion gap no elevado, ustedes van a tener como posibilidades diagnósticas que sea una diarrea, que sea una acidosis tubular renal o que sea una enfermedad de Addison, por ejemplo. Mientras que por otro lado, si tu acidosis metabólica, bien, te sale con un anion gap elevado, hay otras posibles causas, como por ejemplo cetoacidosis diabética, acidosis láctica, falla renal crónica, uso de o sobredosis de aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, entre otras causas más. Pero es un grupo de causas reducidas. Entonces, ese es el fin de la anión GAP. Tiene un fin diagnóstico. Y es el cuarto nombre que le deben decir o que le deben dar a su acidosis metabólica. Bien, entonces tu acidosis metabólica compensada o no compensada, debes complementarlo si es anion gap elevado o si no es anion gap elevado. ¿No? Repito que esto solamente se aplique para acidosis metabólica. Para los otros trastornos ácidos bases no deben aplicar esto. Solamente es para acidosis metabólica. Bien, entonces, claramente es algo complejo, es algo que deben ir paso por paso y por eso yo los invito a que vean en internet o averigüen en internet, en imágenes, pues, resultados de análisis de gases arteriales y ustedes mismos practiquen con toda la mayor cantidad de análisis de gases arteriales que puedan encontrar en internet o incluso en sus rotaciones cuando vayan a los hospitales, a las clínicas, ¿no? Más que todo en la parte donde están los de medicina interna, ahí de hecho que van a encontrar un montón de AGAs, un montón de resultados de análisis de gases arteriales, toman el papelito, le toman una foto y en casa se ponen a averiguar o a diagnosticar su trastorno ácido base, ¿no? Tal cual con este mismo orden que les acabo de decir. Bien. Y pues nada, eso fue todo el video de hoy. Recuerden que como referencia bibliográfica utilizo Fisiología Médica de Guyton. Suscríbanse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Dejen su me gusta en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que todas las diapositivas las encuentran en mi perfil de Udocs. Bien, el link del perfil lo encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, que es el capítulo número 32, donde hablaremos sobre diuréticos y enfermedades renales. Bien, es el último capítulo para cerrar toda esta unidad de líquidos corporales y riñones. Bien, y pues nada, espero que les haya agradado la ponencia.